El ministerio Centinelas de la Verdad y su director Wilson de León se complacen en extenderte una cordial invitación para que sintonices su emisora online, Radio La Voz de la Verdad, en la que podrás disfrutar de una programación variada, siempre enfocada en la predicación del Evangelio, con temas evangelísticos, proféticos, estudios de la Biblia, música cristiana y más. Recuerda, somos Radio La Voz de la Verdad, una emisora diferente con un mensaje de esperanza. Y al pueblo le hablaba en parábola, ¿verdad? Pero Jesús basó su doctrina con su predicación con parábola. Es una narración breve y simbólica que quiere demostrar, ¿qué quiere demostrar? Una enseñanza. Así que en el capítulo 13 de Mateo, aquí hay algunas parábolas que Jesús le predicó al pueblo. Y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola. ¿Cómo le habló Jesús al pueblo? Por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Por qué Jesús le está hablando del sembrador? Porque en el pueblo de Israel, ¿qué era lo que hacían más? Sembrar. Ellos tenían mucho conocimiento de sembrar, de la agricultura. Por eso habla Jesús sobre la parábola del sembrador. Y dice que el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído, una advertencia que el Señor le dice ahí a la gente. El que tiene oído, que oiga. El que tiene oído para oír, que oiga. Bien, ¿qué quiere decir eso? El que tiene oído para oír, que oiga. Porque hay gente que tiene oído y no oye. Por eso dice el Señor: el que tiene oído para oír, que oiga. Porque es importante que usted pueda entender estos mensajes. Es importante. Por eso el Señor dice: el que tiene oído, oiga, porque esto es importante. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Él respondiéndole les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto aparenta aquí ser una discriminación, ¿verdad? Porque a ti sí y a ellos no. ¿Qué le parece? Le aparenta ser una discriminación. Y Jesús no actúa así. Eso lo que quiere decir es que ellos no van a entender como yo se lo digo a ustedes. Y es más fácil que ellos entiendan en parábola que entendiéndolo como yo se lo digo a ustedes. Eso es lo más probable que Jesús dijo. Y por eso a ellos yo le hablo en parábola. Porque ellos, dice,
porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les he dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Que se le dé al que tiene más. Y se le quite al que no tiene. Para dárselo al que tiene más. ¿Verdad? Pero eso quiere decir otra cosa. Porque Jesús no le va a quitar al que tiene, al que no tiene, para dárselo al que tiene. Porque eso no está bien. Mejor es quitarle al que tiene para darle al que no tiene. ¿Es así o no es así? Entonces eso es también parábola. ¿Por qué? Porque esto se refiere a las cosas espirituales. Si tú tienes y no lo aplicas, ¿qué hace el Señor? Lo quita y se lo da a otro. Que lo vaya a aplicar. Tú no lo necesitas. Así es. El hombre que tenía una mina y le escondió, ¿qué el Señor hizo? Se lo quitó. ¿A quién se lo dio? Al que tenía más. Pero esto en términos espiritual. Si yo te doy a ti el don del Espíritu Santo y tú no lo utilizas, ¿qué hago? ¿Te dejo con él? No, te lo quito y se lo doy a otro. Que lo vaya a utilizar. Y eso es lo que quiere decir esto. Porque si tú no lo interpretas así, tú vas a decir, pero Jesús está discriminando, porque a él sí y a él no. Porque le quita a él y se lo da al que tiene. Entonces está en contra de los pobres. ¿Verdad que sí? Eso es lo que hace la gran mayoría de la gente rica, que le quita al que tiene poco. Entonces, dice, por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces le hablo de una manera para ver si puedo llamarle la atención de esta forma. ¿Qué quiere decir el Señor con el sembrador? Que sembró aquí, que sembró allá. Y si tú quieres, va a investigar, ¿verdad que sí? No, probable que el Señor lo que quiso fue llamarle la atención con esas parábolas. Cosa que si se lo dice claramente, como se lo decía a los apóstoles, ni lo van a oír, ni lo van a entender, y ni van a ver lo que el Señor está haciendo. Porque Él dice, por eso le hablo en parábola, porque viendo no ven. No ven lo que yo estoy haciendo. No hacen un esfuerzo. No hacen un esfuerzo, ni siquiera para reconocer lo que se está haciendo. Y oyendo lo que están escuchando, no oyen. Oyendo que este mundo se está terminando. Oyendo que hay guerra por todas partes. Oyendo que hay mucha delincuencia, mucha desobediencia, mucha maldad. La gente no entiende y sigue haciendo lo mismo. Así es. Entonces le hablo en parábola a ver si en parábola ellos pueden entender. Le hablo de otra forma. Porque ¿de qué forma le va a hablar si le están hablando claro? Le están diciendo que en los últimos tiempos habrá guerra, rumores de guerra, maldades, mucha pestilencia, muchas enfermedades, mucha desobediencia. Y eso es lo que estamos viendo y la gente no entiende, sigue lo mismo. ¿Qué le dice las autoridades? Los motoristas no anden calibrando, no anden a velocidad, anden con su casco, y la gente no anda con nada de eso y se matan. ¿Quién son los que están matando? Ellos mismos. Ellos no entienden porque no entienden. Entonces la gente no entiende, tiene que buscar a Jesús una manera de que la gente entienda. Y Jesús creía que en parábola podía llamarle la atención y ellos entonces buscar a Cristo. ¿Qué sucede? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis. Jesús, acuérdense, Jesús es un profeta, pero Jesús está citando lo que dijo ya un profeta. ¿Es profecía de Jesús eso? Lo que estábamos hablando esta mañana. ¿Eso no es profecía de Jesús? ¿Eso es profecía de quién? De Isaías. Y Jesús está citando lo que Isaías dijo. Isaías dijo,
para que se cumpla lo que Isaías dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Quién dijo eso, Jesús o Isaías? Isaías. Isaías lo que lo dijo, y Jesús le está citando. Y hoy en día la gran mayoría de todas las escrituras que hay en el Nuevo Testamento son citando a esos viejos profetas. ¿Es o no es así? Así es. La gran mayoría de lo que está escrito aquí en el Nuevo Testamento son citas de los viejos profetas, de lo que ya se había dicho. Entonces, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Yo no veo nada de lo que está sucediendo en el mundo. Yo vivo mi vida tranquila. Exacto. Ni oigo nada de lo que están diciendo las noticias, ni lo que está diciendo la gente. Yo me quedo tranquilo en mi casa aquí. No oigo nada de eso, ni veo nada. Para mí, el mundo no sé si se está acabando o no sé lo que están diciendo. Para mí, ¿por qué? Porque no estoy atento a nada de esas cosas. Eso quiere decir que yo estoy viendo y no veo, y estoy oyendo y no oigo, porque me hago el desentendido y me hago el que no veo. ¿Entendieron, mi hermano? Eso así está la humanidad. Hoy en día estamos así mismo. Estamos viendo la situación del mundo. El Señor dice que antes del fin del mundo habrá peste, habrá guerra, rumores de guerra, desobediencia a los padres contra los hijos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Eso mismo. Y eso es para una advertencia, para que nosotros nos entreguemos a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y nosotros no estamos haciendo nada de esas cosas. Lo estamos viendo y como que si no lo viéramos. Como si Cristo no viene más. Y eso es lo que se requiere, hermano, todas esas cosas. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Cuando tú ves que todas esas cosas están sucediendo y tú quieres liberarte, ¿qué tú haces? Va a Cristo y te libera. Así es. Y no te pasa por desapercibido lo que está sucediendo. Y oye, pero mira, es verdad que Cristo viene, porque eso Él lo dijo. Hay que buscarle, hay que seguirle para poder librarnos de la destrucción que se aproxima. Pero si lo vemos y no le hacemos caso, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos destruidos en aquel día. Porque vemos y no le hacemos caso. Y oímos y no le hacemos caso. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis ahora. Tú ves todo lo que nosotros estamos viendo. Muchos profetas y muchos justos, mucha gente piadosa de Dios, quisieron ver lo que nosotros estamos viendo. Exacto. Y no pudieron verlo. Ellos lo escucharon nada más, que podía suceder. Pero nosotros estamos viendo que está sucediendo. ¿Quién tiene más posibilidad de salvación, nosotros o aquella persona? Nosotros, porque lo vemos. Y ellos lo escribieron y nosotros lo estamos viendo. Entonces, oye, pero si ellos lo escribieron y nosotros lo estamos viendo, tenemos que apartarnos de esas cosas. Amén. Para poder librarnos, porque ellos lo dijeron y ahora nosotros lo estamos viendo. Pero si no le hacemos caso a eso, hermano, seremos destruidos. ¿Sí o no? Y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, hago una explicación de esta parábola. Oí pues vosotros la parábola del sembrador, que fue la primera parábola que hablamos. El sembrador, ¿qué hace? Lo primero que agarra son sus semillas para sembrar. Pero el sembrador no anda tirando la semilla por todos los lados, ¿sí? ¿No es verdad que no? No. El sembrador va al campo. Pero lo más probable es que el sembrador se le rompa o se le haga un hoyito a la fundita donde está la semilla, y esa semilla caiga en el camino. Eso sí se ha dado muchísimas veces, ¿no es así? Sí. Y también en el camino hay matorrales que caen y pueden caer ahí en ese matorral. Y pueden caer también en la tierra seca. Y también pueden caer en el camino en la piedra. Ahora el Señor dice que el sembrador va con un camino y dice que algunas semillas de esas caen en la piedra, caen en la tierra y caen
en los arbustos. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y no la entiendes, tú la escuchaste, tú la oíste, pero no la entendiste, porque quizás no le pusiste atención y no entendiste nada de eso. No solamente por eso, perdón. Cuando tú no entiendes, porque tú cierras tu corazón para no entender. Exactamente, o quizás no le pusiste atención. Ahí tenemos el caso de Nabucodonosor. Él cerró su corazón y no quiso entender. Exacto, y mucho más. ¿Por qué? Porque quizás no le pusiste atención a eso. ¿Y qué pasó? Que viene el enemigo. Pero tú no quieres entender el camino correcto, pues déjame yo aprovecharme de ti y destruirte más, ¿verdad? Hundirte más, ponerte por el camino que más rápido te pueda destruir. Y el enemigo saca provecho de ti porque tú no quisiste entender el mensaje de Dios. Así que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe como con gozo. Hay gente que vienen a la iglesia y escuchan el mensaje y hasta lloran. ¿Habían ustedes eso? Hasta lloran y se sienten gozosos, lloran de alegría, lloran de esto. Y cuando van a su casa se les olvidó todo lo que escucharon. Así. Oye, pero estaban gozosos y hasta llorando, estaban de tristeza. ¿Entiendes? Pero cuando fue a su casa ya se le olvidó todo lo que escucharon y todo lo que ellos sintieron en ese momento. Esas son las semillas que fue sembrada, ¿dónde? En los pedregales. Creció, ¿verdad? Este es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por la causa de la palabra, luego tropieza. O sea, crece, pero viene ¿qué? Los problemas y las dificultades que tú tenías. Entonces, tú tropiezas y caes. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y ese hace infructuosa y se hace infructuosa. O sea, aquellas que caen donde hay en los arbustos del espino, esa semilla crece, ¿verdad? Y acepta el mensaje. Pero, ¿qué sucede con ellos? Que los problemas, las angustias, las dificultades, las persecuciones, todas esas cosas, la necesidad, todas esas cosas lo hacen apartar de Dios. Lo ahogan. Y el mejor camino que tienen ellos es ¿qué? Apartarse del camino. Ese es el mejor camino que ellos tienen. Porque no entendieron que el mejor camino era Cristo. Y Cristo, aunque tú tengas todas las dificultades del mundo, si tú vas a Él, Él te va a ayudar. Amén. Nosotros no podemos tener ayuda sin Jesús. Así es. Y esa persona entonces, lo que fue sembrado en el arbusto, los afanes de este siglo, el deseo de buscar dinero, el deseo de progresar, el deseo de echar hacia adelante, el deseo de esto, entonces se apartan de Dios. Pero yo creo que todo lo que ponemos nosotros en las manos de Dios, el Señor lo hará en el momento oportuno, cuando nosotros en realidad lo necesitamos. Más que el que se fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100 a 60 y a 30%. Este que está sembrado aquí en buena tierra. ¿Estamos nosotros sembrados en buena tierra? Amén. ¿Estamos nosotros dando frutos? Gloria a Dios. ¿Estamos nosotros siguiendo siempre los caminos del Señor? Amén. ¿Estamos nosotros haciendo la voluntad del Señor? Amén. Ese dará fruto. Y por el hecho de dar fruto tendrá su grande Recompensa. que es estar con Jesús
donde quiera que Él esté. Y recibir la corona de la vida eterna. Y recibir la ciudadanía del cielo. Acuérdense que nosotros somos ciudadanos de esta tierra, pero el Señor quiere hacernos ciudadanos ¿de qué? Del cielo. Él, el Señor, el único que puede darlo. ¿Y cómo lo damos? Si nosotros hacemos su voluntad. El reino de los cielos es, dice aquí también la parábola de la cizaña. Le refiere otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino sus enemigos y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea, ¿qué es lo que el Señor nos dice aquí en esta parábola? Que nosotros no podemos sacar a nadie del campo. No. Ni tenemos que discriminar a nadie del campo. El Señor te dice a ti que la deje que crezca. El mismo abono que recibía, que tú le echabas a la semilla buena, es el mismo abono que recibía también la mala. ¿Es así o no es así? Así es. Y ellas crecieron ¿cómo? Juntas. Pero el Señor, antes de la siega, ¿qué dijo el Señor? Antes de la siega, tú vas a recoger todas esas cizañas, ¿y qué va a hacer? La va a poner en matojo, y entonces el manojo, y la va a quemar. ¿Antes de qué? De la siega. ¿Por qué antes de la siega? Porque ya está identificada. Exacto. ¿Sabes cuál es el no? Hay matas de maíz que no echan maíz y parecen al maíz. Y hay otras que echan maíz. Entonces, ¿cuál es la que tú vas a quemar? La que no tiene maíz. Es así. Se parece. Y tú crees que es maíz, pero no es maíz. Porque si hubiese sido maíz, hubiese parido maíz, ¿verdad? Y se parece. Pero ¿qué sucede cuando ella es tan pequeña? Tú arrancando la cizaña, ¿podrías arrancar el maíz? No tener fruto bueno. Hay dos matas que se parecen en el campo, que es el sorgo y el maíz cuando es chiquito. Sí, el sorgo y el maíz. Y lo más probable es que hay matas de esas maíz que están juntas al otro maíz que no pare, que quizás no es maíz. Exacto. Pero es el se parece al maíz. Ahora, cuando dé el fruto es que tú te das cuenta cuál es bueno y cuál no. Entonces tú haces así, y cuando ya no se dé fruto, ya tú sabes que no va a dar fruto, tú la agarras, la quitas, la arrancas. Por eso mismo dijo el mismo Señor Jesucristo: por su fruto lo conoceréis. Nosotros no podemos sacar del campo a nadie. Así es. El Señor es el que va a dar la orden. Gloria a Dios. Cuando vaya a sacar toda la basura de su campo, de su pueblo. El Señor lo dice. Cuando llegará el tiempo de que el Señor va a sacar toda la basura de su pueblo. Así. Pero todavía no es tiempo, y el Señor va a decir el tiempo, en el tiempo de la cosecha. Así. Porque ya usted sabe que quién es y quién no es. Y otra cosa, hermano, que eso no le toca a los labradores, es al amo. Es al amo, no le toca a ningún amo. Es el amo que tiene que dar la orden. Porque es el que dice aquí bien claro: deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Verdad? Tú puedes estar ahora mismo haciendo muchísimas cosas malas, buenas, malas. Pero Dios conoce tu corazón. Claro. Y Él entiende que un día tú vas a reconocer eso y te vas a arrepentir. Amén. Pero yo no.
Yo no tengo esa capacidad. Y yo creo que estoy haciendo la cosa buena. Y el Señor me dice a mí, mira, La está haciendo mala. tú no estás haciendo la cosa buena. O sea, tenemos que crecer todos juntos. Y en el tiempo de la siega, entonces el Señor va a decir, fulano te me va, Así es. fulano te me va, fulano te me va. Y echado entonces en el crujir De bien. de Dios. Dice, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero, ¿qué cosa van a recoger primero? El fruto bueno. Cuando venga el Señor Jesucristo, ¿quiénes son los que van a ser destruidos primero? Lo que no es su voluntad. Los que no hicieron su voluntad. Dice que morirán con el resplandor y los que son muchos van a quedar ¿dónde? Vivos. Y entonces van a subir al aire a recibir a Jesús en el aire. ¿Quiénes fueron los que fueron arrancados primero? Lo que dijeron que eran justos y no eran justos. Los que no aceptaron a Cristo. Lo que es la cizaña. Y lo justo, entonces, después que la cizaña murió, entonces fue arrebatado hacia el cielo. Para recibir a Jesús ¿a dónde? En el aire. Entonces, no tenemos por qué discriminar a nadie. Amén. Y aceptar a todo el mundo. Y el Señor dice que cada uno de nosotros tenemos ideas diferentes. Ninguno de nosotros somos iguales. Ninguno somos iguales. Nuestros pensamientos no son iguales. El Señor dice, nuestros pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos tuyos no son los de Dios ni los míos. Son los tuyos. Somos diferentes. Y el Señor sabe. Pero un día sí estamos seguros de que toda esa diferencia que tenemos, el Señor lo va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Esa diferencia nosotros tenemos. Todos. Un día lo va a transformar. Porque conforme a nuestro corazón es que nosotros debemos adorar a Dios. Amén. Aleluya. Conforme a nuestro corazón. Y cuando el Señor ve que nosotros estamos haciendo la voluntad, queremos hacer su voluntad, y estamos haciendo el esfuerzo por hacer su voluntad, el Señor dice, sabemos que tú eres débil, pero yo en tu debilidad yo te fortalezco. El Señor te ayuda a dejar todas esas cosas. Pero el Señor te pone en tu mente cómo hacerlo, pero si tú no quieres hacerlo, ya es un problema tuyo. Porque no es que yo haciendo cosas malas, sabiendo que lo estoy haciendo mal, y el Señor me dice que yo debo de salir de ahí y hacerlo de otra forma, y no quiero, ya esos son problemas de ¿quién? Mío. No es que yo no quiero, es que yo no quiero dejarlo, y nosotros tenemos que querer dejarlo. Entonces el Señor nos ayuda a dejarlo. ¿Entendí, hermano? Eso es la diferencia. Yo estoy en pecado y el Señor me ama como yo quiero. Y un día Él me va, no, hermano, Él te dice que tú tienes que dejar eso. Y te sigue diciendo, deja eso. Y si tú no quieres dejarlo, Bueno. ya es otra cosa. En el tiempo de la siega, tú pudiste dejarlo, pero no quisiste, no hiciste el esfuerzo. Y el Señor obra cuando ve que tú haces el esfuerzo. Obra. Cuando el Señor mandó a quitar la piedra de la tumba de Lázaro, ¿no podía quitarla el Señor? ¿Por qué Él mandó a que la quitara? ¿Por qué Él mandó que le quitaran el lienzo? ¿No podía el Señor quitarse? Porque el Señor quiere que tú obres. Aporte, hermano. Y si nosotros no aportamos nada, el Señor no va a hacer nada en nuestra vida. Nada. Si nosotros no hacemos el esfuerzo de venir aquí a la iglesia, no vamos a recibir la palabra. Ni vamos a recibir su consejo. Su bendición. El Señor dice, ve. Haz esto. Para tú poder recibir esto. Y mucha gente va a ser chasqueado queriendo que el Señor le va a hacer las cosas sin ellos querer. Y así no es bueno. Así es bueno. No, yo estoy haciendo esto hasta un día que el Señor me diga, no, Sí. y el Señor diciendo todos los días, deja eso. Así es.
¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces por eso el Señor tiene oído y no oyen. No oyen que yo le dije que dejara eso. ¿Entiendes? No ven que eso lo lleva al final. Porque la gran mayoría de la juventud está muriendo. Accidentes, porque la gran mayoría de la juventud no quieren obedecerle a sus padres, a los ancianos, a los viejos, no se dejan orientar. La juventud hoy en día nada más oyen y ven lo que el joven le dice. Y si el padre le dice lo contrario, se ponen enemigos del padre. Y por eso fracasan. Y tú ves los cementerios llenos de gente, muchachos de 18, 20, 22, 24, 25 años. Lleno. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber más que el padre. Y que los ancianos, los conocimientos de los ancianos. La juventud no quiere saber de la gente vieja. Y si usted no sabe de la gente vieja, no puede tener orientación, conocimiento. ¿Sí o no? Entonces por eso fracasan. Así que, hermanos míos, todas esas cosas el Señor las dice para ayudarnos, para enseñarnos, para que nosotros recapacitemos y podamos abrir nuestro oído, que lo tenemos cerrado, y abrir nuestros ojos, que lo tenemos vendados. Tienen ojos y no ven. ¿Por qué? Porque están vendados. Tienen oído y no oyen porque tienen el oído tapado. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra el oído y nos abra y nos quite la venda de los ojos. Porque si nosotros oímos el mensaje y cuando vamos a la casa hacemos lo mismo, no oímos nada. ¿Entiendes? Hacemos lo mismo que la semilla que cayó en la piedra. Entendimos ahora, no gozamos ahora, y cuando yo voy allí en la casa se me olvidó. Y salgo de aquí dispuesto a cambiar, dispuesto a hacer, dispuesto a seguir, pero cuando voy a la casa se me olvidó. No permita que seamos de esas semillas que caigan en la piedra, ni de las que caigan en los arbustos, porque eso, lo que cae en los arbustos, los afanes y los problemas y las necesidades y todo eso nos agobian y nos ayudan, nos apartan del camino. Seamos de aquellos que cayeron en buena tierra, aquellos que esperan a un Salvador, producieron frutos, aquellos que demos frutos. Entonces, aquí también se refiere a la palabra de la mostaza. La mostaza es, creo que la hortaliza más grande, el árbol más grande de la hortaliza se llama la mostaza. Y la semilla es más pequeña que todas las semillas de todas las hortalizas también. O sea que las semillas más pequeñas dan el fruto más grande. El árbol grande. Sí. La semilla más pequeña. Y para esta parábola se refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de una mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en ellos. O sea que tiene fuerza ese árbol, ¿no? Porque una avecita de esa tiene que pesar aunque sea una cuarta de libra. Y la soporta más el peso de los huevitos. Sí. Y las aves, y el peso de todos los palitos que hacen el nido. O sea que tiene fuerza la hortaliza. Esa hortaliza tiene fuerza, ¿verdad?, en su rama. Entonces, esa parábola dice, otra parábola nos dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura, la parábola de la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue laudado. ¿Qué fue todo laudado? Escondió. ¿Qué hace la harina con la levadura?
Crece. La levadura crece. Pero ese crecimiento de la levadura es un crecimiento completamente falso. Por eso el Señor impedía de que usted comiera el pan con levadura. Porque es un pan falso. Sí. Todo es grande, bonito, pero es mejor comerse el pan sin levadura, que no crezca, sino natural. Entonces, dice también el uso de la palabra, el uso que Jesús hace de la parábola. De todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba. Jesús no le hablaba a nadie sin parábola, excepto a sus discípulos. Él le hablaba a sus discípulos. ¿Por qué él le hablaba sin parábola a los discípulos? Porque él sabía que ellos iban a entender, y ellos tenían oído, y tenían los ojos, y tenían ojos para ver. Por eso él hablaba de claro. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, otra vez Jesús cita al profeta, ¿verdad? Al profeta, diciendo que la persona, cuando dijo el profeta, dice, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Eso lo dijo Jesús a través del profeta, ¿qué? Creo que es el mismo profeta Isaías, que habló. Porque Isaías dice que de labios me honran, pero tu corazón está muy lejos de mí. Entonces, de palabra a mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. También dice Jesús en parábola de la cizaña, dice, estos, en explicación de la parábola de la cizaña, dice, de la que habíamos hablado anteriormente. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Aquí está la explicación de la parábola de la cizaña. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? El Hijo del Hombre. El campo es, ¿quién? El mundo. ¿Quién es el campo? El mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, los que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y la cizaña son los hijos de los malos, los hijos de la tiniebla. Aquí vemos que hay dos tipos de hijos. Un hijo del mal y un hijo del bien. ¿De cuál tú quieres ser hijo? ¿De qué lugar tú quieres ser hijo? ¿Del bien o del mal? Entonces, los que eligen ser hijos del bien, ¿qué hacen? Que oyen la palabra de Dios. Y los que desean ser hijos del mal, rechazan la palabra de Dios. ¿Está oyendo? Ahora, ¿quién son los que tienen la condición de elegir a qué lugar pertenecer a qué lugar? ¿Quiénes son? Nosotros. Porque si nosotros no escuchamos la palabra ni la aceptamos, pertenecemos a los hijos del mal. Pero si escuchamos la palabra de Dios, pertenecemos a los hijos del reino, a los que hacen la voluntad de Dios. El enemigo que la sembró es quien fue que la sembró. ¿Quién fue el enemigo que sembró la cizaña? El diablo. El diablo siempre está sembrándote ideas malas en tu mente. Siempre. Y si tú permites que esas ideas malas que el diablo quiere sembrar en tu mente germine, tú te vas a apartar de Dios. ¿Está bien eso? Por eso nosotros tenemos que constantemente estar escudriñando la Biblia
para ver qué es lo que Dios nos quiere decir y hacer lo que Dios nos dice. Los consejos de Dios tenemos que seguir, porque si no los seguimos, entonces seremos hijos de la tiniebla y no tendremos vida más que este poquito de vida que Dios nos está dando. La siega es el fin de los siglos y los segadores son ¿quiénes? ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles son los segadores. Los ángeles son los que van a cegar A recoger. del fin. Y ellos son los que van a venir. Dice que el Señor cuando venga vendrá con toda la hueste celestiales a levantar a su pueblo. Amén, gloria a Dios. Yo quiero ser parte de ese pueblo Amén. que será levantado. Porque si tú no eres levantado, será destruido con resplandor De su venida. de su venida. El inicuo será destruido con resplandor de su venida. Yo quiero ser de aquel que sea levantado cuando el Señor se manifieste en su gloria, para ir a recibirle en el aire. Y usted, todo depende de ti y todo depende de mí, porque Dios, lo que Él va a hacer, ya Él lo dijo. Ahora nos toca a nosotros creer y hacer lo que Él nos dice que haga. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Todo lo que no aceptó al Señor forman parte de la cizaña. Y el fin de la cizaña, ¿cuál es? ¿Cuál es el fin de la cizaña? El fuego. El fuego, para que el fuego la destruya. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y lo echará en el horno ¿de qué? De fuego. De fuego. Y allí será el lloro y crujir de dientes. Porque allí es que tú te vas a dar cuenta de la oportunidad que tú despreciaste de vivir con Cristo por toda la eternidad. Amén. Oye, tuve oportunidad y no la aproveché. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. ¿Cuándo? Ahora. ¿Por qué ahora? Porque Cristo nos dice que en cualquier momento Él se va a manifestar en nosotros. Porque Él nos dice que en los últimos tiempos, antes de su venida, va a haber guerra, rumores de guerra, pestilencia, hambre, maldades, desobediencia. Y eso es lo que estamos viendo. Y lo único que falta es que Él venga. Y por eso tenemos que estar preparados. ¿Cuándo? Ahora. Amén. Para poder nosotros librarnos de ser echados al horno de fuego y tener y evitar el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Ya el Señor lo dijo. Oye, si tú quieres oír esto y si tú quieres entender esto, ponte en eso. Porque lo que el Señor dice es algo que va a cumplirse. Y ya, eso depende de nosotros si queremos formar parte del lago de fuego o si queremos formar parte de aquellos que van a ser levantados hacia el reino de los cielos. Esperamos que cada uno de nosotros y cada uno de aquellos que nos escuchan a través de los medios de comunicación puedan entender que el Señor dijo que debemos de tener oído para oír y ojo para ver que todas esas cosas que está pasando y que se está escuchando son cosas que están en la palestra de nuestra vida, están en nuestro ambiente, que lo estamos viendo y que son advertencias para que nosotros nos apartemos del mal y hagamos el bien. Amén. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios.